Buenas tardes, miembros del comité. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por su asistencia a esta 29ª sesión extraordinaria, la cual se llevará a cabo bajo la modalidad híbrida, en apego a lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Para dar inicio al primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico pase lista de asistencia, por favor. Con gusto, presidente. Ramírez Rojas, presidente del comité. Presente. Sagrario Rosy Gutiérrez Castillo, representante del Secretaría de Hacienda Pública. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico. Representante del Consejo Nacional Agropecuario. Representante del Consejo de Cámaras Industriales. Ricardo Blanco García, representante de la Secretaría de Administración. Presente, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estefanía Ramírez Delgado, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Representante de la Consejería Jurídica. Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Guadalajara. Gracias. Presente. Hugo Enrique Veloso Sánchez, representante del Consejo Mexicano Exterior de Occidente. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Carlos Valencia García, titular de la Organización de Control de CITEUR. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Alberto Castro Rosales, titular de la Dirección Jurídica de CITEUR. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Carolina González Angulo, representante de la Secretaría de Transporte. Presente. Le informo, presidente, que tenemos quórum. Gracias, secretario. Verificar la asistencia, siendo las 13:10 del día viernes 10 de octubre del 2025, contando con la presencia de los miembros mencionados anteriormente. Se da inicio a la 29ª sesión extraordinaria, quedando debidamente integrada para sesionar con los asistentes presentes. Los acuerdos que se tomen aquí tendrán plena validez de conformidad con lo establecido en el artículo 125 del reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Secretario técnico, pase al punto 2 de lectura del orden del día propuesto para consideración de este comité, por favor. Como lo indica, presidente, se da lectura del orden del día propuesto. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura del acta de la sesión anterior. 4, revisión de la agenda de trabajo. Dictamen técnico y fallo de adjudicación del siguiente proceso. 4.1, licitación pública local, LPL 033-2025, refaccionamiento de telemando del sistema SCADA, segunda vuelta, así como también la revisión, análisis y autorización de bases de los siguientes procesos. 4.2, licitación pública local, LPL 045-2025, proyectos de integración gráfica y visual para la señalética de las líneas del tren eléctrico, del tren ligero en las líneas de transporte masivo del CITEUR con concurrencia del comité. 4.3, licitación pública local, LPL 046-2025, suministro e instalación de llantas para unidades de transporte de CITEUR con concurrencia del comité. 4.4, licitación pública local, LPL 047-2025, equipo de protección de seguridad para el personal del CITEUR con concurrencia del comité de adquisiciones del sistema de tren eléctrico urbano, CITEUR. 4.5, licitación pública local, LPL 048-2025, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a unidades diésel con concurrencia de comité de adquisiciones del sistema de tren eléctrico urbano, CITEUR. 5, asuntos varios. 6, lectura de acuerdos y comisiones. 7, clausura de las sesiones. A su consideración, el orden del día propuesto es cuanto, presidente. Gracias. Todos los presentes que estén por afirmativa de aprobar el presente orden del día, por favor, sírvanse manifestando su mano. Gracias. Querida Estefanía, no sé el sentido de tu voto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Para el tercer punto del día, tiene la palabra el secretario. Un gusto, presidente. Punto 3 del orden del día. Lectura del acta de la sesión anterior. Gracias. Es cuanto, presidente. Gracias. Se somete a su consideración la dispensa de lectura del acta anterior a efecto de agilizar el desarrollo del presente sesión. Que estén por la afirmativa, se van a manifestarlo levantando su mano, por favor. Gracias. Tomara Estefanía. Gracias. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, pasamos a la agenda de trabajo, empezando el desarrollo del 4.1. Por favor, secretario. Con gusto, presidente. Punto 4, revisión de la agenda de trabajo. 4.1, dictamen técnico y fallo de adjudicación del siguiente proceso.
Licitación pública local LPL 033-2025, refaccionamiento de telemandos del sistema SCADA, segunda vuelta. De lo anterior se propone a los integrantes de este comité se declare el fallo desierto, toda vez que el único participante denominado análisis predictivos de maquinaria CADCB no cumple con los requisitos legales establecidos en las bases al presentar una constante situación fiscal de fecha a ser 1 de septiembre del 2025 y de acuerdo con el punto 5.4.1, inciso A, fracción tercera de las bases del proceso. Este documento debe tener una antigüedad no mayor a 15 días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que no está dentro del tiempo solicitado, tal como se motiva y se fundamenta en el acta del fallo de adjudicación. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. No sé si tuvieran algún comentario, nomás hacerles de su conocimiento que al ser la segunda vuelta de este proceso y al ser todavía una actividad por delante por el organismo, buscaremos someter a su consideración una adjudicación directa en próximas sesiones cuando tengamos una propuesta que convenga a CITEUR. Si no tienen más comentarios, por favor, le pediré al secretario que tome lista de asistencia para el sentido del voto nominal, por favor. Con gusto. Presidente, A favor. representante de la Secretaría de Hacienda Pública, A favor. representante de la Secretaría de Administración, A favor. representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, A favor. representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Guadalajara, A favor. representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Por favor, pasar al segundo punto del orden del día. Con gusto. 4.2, revisión, análisis y autorización de bases del siguiente proceso. Licitación pública local LPL 045-2025, proyecto de integración gráfica y visual para la señalética de las líneas del tren ligero en las líneas de transporte masivo de CITEUR, con concurrencia del comité. Después de revisar, analizar y solventar las observaciones realizadas por los miembros del comité, se les pregunta si alguien más tiene alguna observación por hacer. Siendo así, es cuanto, presidente. Si no hay más observaciones, pido al secretario técnico realice la pase de lista para acabar el sentido del voto, por favor. Con gusto. Presidente, A favor. representante de la Secretaría de Hacienda Pública, A favor. representante de la Secretaría de Administración, A favor. representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, A favor. representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Guadalajara, A favor. representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Por favor, secretario, pasa al siguiente punto de la agenda de trabajo. Con gusto. 4.3, análisis y autorización de bases del siguiente proceso. Licitación pública local, LPL 046, suministro e instalación de llantas para unidades de transporte del CITEUR con concurrencia del comité. Después de revisar, analizar y solventar las observaciones realizadas por los miembros del comité, se les pregunta si alguien más tiene alguna observación por hacer. No siendo así, es cuando sí. Entonces, no tener observaciones, por favor, pasar al sentido del voto. Secretario. Con gusto. Presidente, A favor. representante de la Secretaría de Hacienda Pública, A favor. representante de la Secretaría de Administración, A favor. representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, A favor. representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Guadalajara, A favor. representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, A favor. aprobada por unanimidad, presidente. Gracias. Queda voto aprobado por unanimidad. Por favor, secretario, pasar al siguiente punto de la agenda de trabajo. Con gusto. 4.4, revisión, análisis y autorización de bases del siguiente proceso. Licitación pública local, LPL 047-2025, equipo de protección de seguridad para el personal del CITEUR, con concurrencia del Comité de Adquisición al Sistema Tren Eléctrico Urbano.
Después de revisar, analizar y solventar las observaciones realizadas por los miembros del comité, se les pregunta si alguien más tiene alguna observación por hacer. Si así, es cuanto, presidente. Y antes de no tener observaciones, por favor, secretario, pido realice el pase de lista para recabar el sentido del voto. Con gusto. Presidente, A favor. representante de la Secretaría de Hacienda Pública, A favor. representante de la Secretaría de Administración, A favor. representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, A favor. representante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo de Guadalajara, A favor. representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al último punto de la agenda de trabajo. Con gusto. 4.5, revisión, análisis y autorización de bases del siguiente proceso. Licitación pública local, LPR 048-2025, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a unidades diésel, con concurrencia del Comité de Adquisición del Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Después de revisar, analizar y solventar las observaciones realizadas por los miembros del comité, se les pregunta si alguien más tiene alguna observación por hacer. Siendo así, es cuanto, presidente. No será así, por favor, pase a recabar el sentido del voto, por favor. Con gusto. Presidente, A favor. representante de la Secretaría de Hacienda Pública, A favor. representante de la Secretaría de Administración, A favor. representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, A favor. representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Guadalajara, A favor. representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Continuando con la agenda de trabajo, el orden del día, punto 5, asuntos varios. Les pregunto si tienen algún asunto que tratar los miembros del comité. De no ser así, pasamos al siguiente punto del orden del día, punto 6, lectura de acuerdos y comisiones. Se aprueba por unanimidad de los integrantes del comité el dictamen técnico y fallo desierto de adjudicación del siguiente proceso de licitación pública local, LPL-033-2025, refaccionamiento de telemandos del sistema SCADA, segunda vuelta. Se aprueba las bases de los siguientes procesos: licitación pública local, LPL-045-2025, proyecto de integración gráfica y visual para la señalética de las líneas del tren, en las líneas del tren ligero y las líneas de transporte masivo del CITEU con concurrencia del comité. Licitación pública local, LPL-046-2025, suministro e instalación de llantas para unidades de transporte del CITEU con concurrencia del comité. Licitación pública local, LPL-047-2025, equipos de protección de seguridad para el personal del CITEU con concurrencia del Comité de Adquisiciones del Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Licitación pública local, LPL-048-2025, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a unidades diésel con concurrencia del Comité de Adquisiciones de CITEU. No sé si tengan alguna comisión. De no haber más comisiones, paso al punto 7 del orden del día, clausura de la sesión. Agotando los puntos del orden del día, se declara formalmente clausurada la 29ª sesión extraordinaria, siendo las 13:22 del día 10 de octubre de 2025, estando de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado, y siempre agradecidos de su participación. Que tengan un excelente tanto fin de semana como viaje. Saludarlos a todos. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego, amigos. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin. Buenas tardes.